Che, bueno, a ver, empezamos por el discurso de Cristina, si les parece. Dale. Claramente Cristina no es optimista con respecto a lo que viene en materia económica y por lo tanto en materia electoral. Eso pónganle la firma, ¿no? Que no es optimista. Y en el mientras tanto, bueno, claramente va a hablar cada vez más seguido, no hace falta ni siquiera tener información. Si ves la diferencia que hay entre los discursos del Chaco, de YPF y de ahora, en todos los casos solicitados por ella para ir haciéndolo, está claro que ha tomado la decisión de hablar de manera periódica, yo diría un par de veces por mes, con dos objetivos lo hace. Una es ver si puede influir en las decisiones del gobierno para, según su entender, mejorar la performance del gobierno y al mismo tiempo diferenciarse. Decir, bueno, yo creo que habría que hacer esto y si lo hacen, magnífico, es mi expectativa de máxima. Y si no lo hacen, yo lo dejé marcado. De alguna manera va buscando, piensa en 2023, ¿no? Es decir, bueno, si podemos mejorar las cosas ahora, y estas son mis ideas, esto es lo que yo pienso, maravilloso, ese es el plan de máxima. Y si no lo podemos mejorar, que el peronismo tenga una opción que la gente vea como diferenciada de quien está en el gobierno. Y después se verá. Si quieren, lo podemos unir eso a lo último que dijo cuando salió a hablar con la gente ahí con Kicillof. Marco lo de Kicillof porque hubo un fuerte apoyo a Kicillof ayer. Claramente está muy fortalecido Axel Kicillof. Nada es casual de lo que pasa. Y ahí dijo algo así como, bueno, en su momento yo prometí que iba a ser lo mejor para el peronismo, si iba a ser candidato o no, y quiso decir, no lo fui porque eso era lo mejor para el peronismo, se cumplió el objetivo, ganamos, espero que otros hagan lo mismo. Bueno, uno podría pensar que se lo dijo al presidente. El devenir del presidente es bastante claro y ella lo sabe. Si al presidente le va bien, va a reelegir, por lo menos lo va a intentar. Ningún presidente hace un periodo, le va bien y se va a la casa, ¿no? Que le vaya bien ahora claramente está situado en la inflación, porque bueno, crecimiento hay, generación de empleo hay una inflación altísima. Con esta inflación, Alberto no ganaría, entonces ahí se abrirían distintas expectativas, ¿no? Que vaya a una paso con un candidato de Cristina. Supongo que Cristina debe querer una paso entre dos candidatos de ella, ¿no? Bueno, se dependerá de cómo le vaya al gobierno. Ojalá que le vaya bien, ¿no? Hizo otra cosa que me resultó interesante, que es echarle la culpa a Macri, que es algo que el político siempre debe hacer. Además de que tiene razón, nunca hay que olvidarse de eso, ¿no? De hecho, ellos lo hacían muy bien eso. Ellos lo hacían muy bien y estuvieron los 4 años echándole la culpa a que los anteriores se habían robado todo, y qué sé yo. Y entonces Cristina dijo, bueno, el problema principal que tiene la economía argentina es la escasez de dólares. Los dólares escasean fundamentalmente por la deuda que tenemos. La deuda que tenemos la tomaron ellos, la tomaron para fugar el dinero que habían concentrado con su política económica. Entonces hizo todo como un relato de la situación y dijo, la culpa la tiene Macri. Y a mí me parece bien que haga eso, me parece que estaría bueno que desde el Poder Ejecutivo lo hicieran de manera constante, porque es cierto que todos los economistas heterodoxos pensamos que la principal razón de la inflación en los últimos años es el problema bimonetario. Cristina creo que lo pone casi como el único, yo no creo que sea el único, pero me parece que eso de decir, bueno, que el problema que tenemos nosotros lo generó Macri, ayuda y debería ser casi un eje de la elección, principalmente porque yo estoy convencido, y es información, no opinión, de que Macri va a ser candidato. O por lo menos de última irá una paso, pero que quiere volver a ser presidente, y al frente de todos le conviene eso, que vuelva a ser presidente.
que vuelva a ser candidato, no presidente. Claro, porque es el más desgastado de todos, ¿no? Así que enfrentarlo, subirlo al ring, ignorar al resto y hablar de él, me pareció una buena estrategia, qué sé yo. Me parece bien que explique, más allá de que después uno pueda estar de acuerdo o no, me parece que gobernar es explicar, y me parece que la narrativa va armando un relato, y armar un relato de los hechos y hilvanarlo es hacer política, ¿no? No se puede ir haciendo cosas y no armar con eso un relato que diga quién sos y que dé las razones de lo que va haciendo. Así que me parece bien. Puso el tema de la evasión en el país. Ahí hay un informe de la FIP que dice que en realidad ese informe es de 2013, que Argentina no estaba tercero, sino séptimo, y que además estaba dividido en varios grupos. Más allá de eso, porque se tomó como que era una agresión a Marco del Pon. Yo no lo tomé así, pero bueno. Más allá de eso, claramente es un país de alta evasión, ¿no? Claro. Además, si hubiera, después vamos a hablar de los, si les parece bien, de los subsidios, ¿no? Porque parece que hubo un cambio fundamental. Y como estamos hablando del avión, no hablamos de las tarifas. Pero me parece que, a ver, si los ricos pagan los impuestos, porque los trabajadores lo pagan los impuestos, ¿eh? Cuando pagan el IVA, pagan los impuestos. Si los ricos pagaran los impuestos, no tendríamos que discutir si nos alcanza para las jubilaciones, para las tarifas y qué sé yo, ¿no? Así que me parece que ese es un punto que, más allá de si está tercero, séptimo, es fundamental no dejar de remarcar. ¿Por qué? Porque hoy se le está echando la culpa de todo a la política. Primero al populismo, pero en general a la política. Hay un discurso antipolítica, y el principal problema del país no es la política, es la no burguesía, digamos, ¿no? Son esos ricos que no tienen atada su suerte a la suerte del país. Entonces me parece que ahí marcar, la culpa la tiene Macri, y después decir, la culpa la tienen los que no pagan los impuestos, es un posicionamiento político que el peronismo no debe abandonar nunca, ¿no? Por quedar bien, por hablarle a un público que no existe, qué sé yo. Cuando yo veo que gana Petro, llego, toda la región está votando a partidos populares, quiere decir que entonces no cambió la manera de pensar, no se derechizaron las sociedades. Son los dirigentes los que leen la tapa de los diarios y creen que la sociedad es como dice la tapa de los diarios, de algunos diarios. Sí, ¿no? sí, de algunos en particular, sí. Entonces me parece bien que Cristina diga que la culpa es de Macri y que la culpa es de los evasores. Después se habló del Festival de Importaciones. Ahí no hay mucho que discutir, porque la verdad es que importamos 10.000 millones de dólares más que el año pasado en los primeros 5 meses. Y la economía no creció para importar 10.000. O sea, estamos en un récord de importaciones sobre PBI. Para hablar en números, ¿viste? Porque si no te dicen, no, pero la economía creció. Bueno, sí, pero no tanto. Estamos en un récord de importaciones sobre PBI. El presidente lo sabe. Las culpas son diversas ahí. Ahora viene Scioli. No es que Scioli tiene el manejo para bajar 10.000 millones de importaciones, porque Scioli va a manejar lo que es las licencias no automáticas, el importador que tiene que pedir permiso para importar. Pero la mayoría de las importaciones en Argentina son automáticas. Entonces ahí me parece que no hay que tirarle todo a Scioli, y que hay que armar algo que podría referenciarse, no sé, en el jefe de gabinete y qué sé yo, y tomar algunas decisiones, emitir algunas resoluciones. Podrían crear algún otro tipo de licencias que estén en el medio. Seguramente van a tener algún panel en la Organización Mundial de Comercio. Bueno, es mejor eso, ¿viste? Pelearse un poco con la Organización Mundial de Comercio que quedarse sin reservas. Pero me parece que claramente no se puede discutir mucho. O sea, lo que dice Cristina, que hay demasiadas importaciones, está claro. Ella refiere a qué sucede con esto, ¿no? Nos faltan dólares. Bueno, ¿y qué pasa cuando nos faltan dólares? Bueno, vamos subiendo el precio del dólar. Cuando vos tomás la inflación desde el comienzo de la guerra, la suba del precio de los alimentos en Argentina es exactamente igual
a la suba del precio internacional de los granos más la suba del dólar en Argentina. ¿Se entiende? Sí, sí. Quiere decir que un paquete de galletitas en Argentina está dolarizado. Todo, por más que solo haya subido la harina por el trigo y no tenga nada que ver el paquete, la caja, las ganancias de las empresas que están en relación a ese paquete, el flete, no importa, la galletita subió al precio del dólar más el precio del trigo. Entonces, mirá qué claro que está el asunto, no hay mucho que discutir, ¿no? Es decir, si dejamos que se nos vayan los dólares, faltan dólares, el dólar va subiendo de precio, y cuando va subiendo de precio, suben los alimentos. Tuvo una palabra para Scioli, viste que ahora hay que leer todo, ¿no? Que dijo que le tiene confianza. Imagínate, si vos a Scioli lo ignorás, dice que lo estás respaldando. Si lo alabás, sabés dónde se pone. Es el optimismo caminando, es un hombre, viste. Hay anécdotas maravillosas de Scioli sobre esto, ¿no? Así que yo me imagino que debe estar muy contento, pero hay que tener claro que él no tiene todas las herramientas. Y a mí me parece, y acá es para ponerse serio, que todo lo que hagamos va a ser poco, la verdad. Por eso hace bien en ser pesimista Cristina en algún sentido, porque la guerra se está encarajinando, ¿no? Viste que asumió un nuevo jefe de las Fuerzas Armadas en Gran Bretaña y le dijo a las tropas que estén preparadas para ir a una lucha cuerpo a cuerpo. En Ucrania contra los rusos. Bueno, eso ya es. Bueno, recién comentábamos que está escalando mucho la tensión con Lituania, que es aliado de la OTAN y que le cortó unas líneas de ferrocarril claves a Rusia, y Rusia prometió responder. Si llega a responder contra Lituania, eso va a implicar el ingreso de OTAN a la guerra. Claro. No, es que está ahí, a eso se refería Biden, ¿no? Así, bueno, la OTAN está por entrar de manera directa, hoy está vendiéndole armas, bueno, y eso va a empeorar todo. Cuando digo yo que va a ir peor, no es indefectible que vaya peor. Argentina tiene que ir hacia una forma de desacople, claramente, de todo esto. Ese es el gran debate nacional, ¿no? Cupos y retenciones. Pero en principio supongo que Cristina debe pensar que el gobierno no lo va a hacer, y entonces es pesimista. Otra cosa que quiero decir... Es un optimista con información, digamos. ¿Ella? Ponele. Ah, sí. Ponele. Otra cosa que quiero marcar, ya la marqué la otra vez. Yo no sé por qué Cristina insiste en quitarle énfasis o entidad al tema del déficit fiscal. Es una discusión que sostiene ella y que no es inocua, porque su voz es importante. O sea, no es lo mismo que yo dé una opinión sobre el déficit fiscal, que no van a cambiar los mercados por lo que diga yo, que lo diga Cristina. Cristina mostró unos gráficos ayer donde dijo, ven que no somos los únicos que tenemos déficit. La verdad que lo que ocurrió, si vos agarrás esa planilla, yo agarré una captura, y uno ve cómo va subiendo el déficit de 2019 a 2021 por la pandemia, porque todos los países hicieron lo mismo, ¿no? Ahí se rompieron los flujos logísticos para transportar mercaderías, y a la vez los estados tuvieron que subsidiar a la gente que estaba metida en la casa. Y esas dos cosas generaron inflación. Y todos esos países multiplicaron la inflación aún más que Argentina. Es decir, vos decís, ¿ves que Estados Unidos también emitió un montón? Sí, ya sé. Y multiplicó la inflación por 4. Alemania emitió un montón, sí, y multiplicó la inflación por 6. Subió de 2 a casi 13 la inflación de Alemania. Italia la subió del 0,2 al 4. Es decir, todos los países que tuvieron gran déficit y emitieron mucho, llegaron a eso. Porque la heterodoxia no piensa que la emisión no genera inflación. La heterodoxia lo que dice es que no es la única razón. Y en el caso de Argentina, la principal razón es el problema bimonetario, como bien marcó Cristina. Yo marco esto porque cada vez que Cristina dice que el déficit no genera inflación, que la emisión no genera inflación, influye en los mercados.
Y nosotros estamos a pocos días de renovar en el mercado de pesos 550.000 millones de pesos. Que si no se renuevan, nos va a generar un descalabro que puede terminar en una hiper, ¿no? La gente que compra bonos en pesos, acá toda persona que compra un bono, una acción, está mal vista, ¿no? Pero la verdad es que en todo el mundo, las personas que invierten en la moneda nacional, en financiar a los estados, están bien vistas, no mal vistas. Invierten, en vez de llevarse la guita a Estados Unidos, invierten acá. Claro. Se prestan a su estado, ¿no? Que la use en salud, en educación y qué sé yo. Ahora quieren cobrar después. Quieren cobrar, ¿no? Entonces, hoy hay dudas, hay muchos que dicen, no, yo mejor los vendo esos bonos porque este estado no me lo va a pagar. Entonces, la política fiscal y monetaria tiene que ser, y ahora vamos a pasar a los subsidios, muy clara, ¿no? Definir, bueno, este va a ser el déficit, qué sé yo. Porque acá hace unos años que se ha relacionado el déficit con lo popular o lo NACAMPOC. Y lo NACAMPOC es cobrarle impuestos a los ricos para darle a los pobres. El hecho de que el peronismo se encuentre con una barrera, no tiene el poder para sacarle a los ricos y darle a los pobres, y decida que es lo mismo emitir, es un error ideológico y conceptual, porque la verdad es que no vale lo mismo un peso emitido que un peso cobrado de impuestos. Un peso cobrado de impuestos al campo, a las empresas con una renta inesperada, lo que sea, vos lo distribuís y es un peso legítimo. Un peso emitido, no es que vos no podés emitir, obviamente que podés emitir, esos economistas que dicen lo mismo que la economía de tu casa, que si gasta más, no es así. El Estado puede emitir de más, puede hacerlo durante años, lo que no puede es hacerlo todo el tiempo en una forma extrafalaria, porque esos pesos pierden valor. Entonces me parece que 2 semanas antes de esto, que es un momento crucial para la Argentina, por ahí lo mejor era no hablar del déficit, no discutir eso. Si tiene un punto maravilloso con los dólares, ¿para qué mezclar los pesos? Y el temón es lo de lo Evita, ¿no? Porque ahí ese sería un cambio estructural en la Argentina, de decir, bueno, no hay más planes. Hace un tiempo que Cristina, quien hable con ella, le dice, yo no quiero más planes, quiero que haya un seguro de desempleo en Argentina. Todo el mundo lo tomó como que era contra el movimiento Evita, ¿no? Porque además, número 1, ella está mal con el Evita. Número 2, dijo si Evita los viera, por si alguno tenía dudas, que le estaba hablando al Evita. Ahora, saltaron Delía, Grabois, Menéndez, saltaron varios, ¿no? Grabois dijo, si no estuviéramos nosotros en los barrios, la única relación que tienen los pobres con el Estado es cuando llega el patrullero. Yo estoy de acuerdo, realmente estoy de acuerdo con que todo esto que se ha conformado para tercerizar la relación entre el Estado y la gente, seguramente no es lo más eficiente. Y estoy de acuerdo también con que se sigue bajando el desempleo para que tenés que dar planes, tenés que mejorar los sueldos, tenés que tener seguro de desempleo, qué sé yo. Pero no es una cosa que pase un día para el otro. A mí hay algo que me preocupa en particular de esas zonas, y es el tema del narcotráfico. Porque hasta ahora no ha pasado lo de Santa Fe, no ha llegado al conurbano de la misma manera, ¿no? No tenemos esos asesinatos diarios, esa guerra de narcos y qué sé yo. Ahora, lo que tiene el conurbano bonaerense es que tiene todas estas organizaciones sociales muy cercanas al territorio, y a mí me parece que si esas organizaciones salieran, dejaran ese espacio vacío, no sería raro que en este momento ingresaran los narcos. O sea, no tenemos un Estado tan eficiente, no cumplen el rol solamente de distribuir plata. Entonces me parece que es un tema para meditar un tiempo, ¿no? Yo no creo que lo haya dicho solo por pelearse con el Evita, ¿eh? No lo creo. Creo que es una idea que tiene Cristina y que me parece bien, que hay que apuntar a eso, pero hay que ver cómo desarmás el Shenga, ¿no? Para que no se te venga todo abajo. Me parece bien complicado. Y lo otro, que no habló de los subsidios, ¿vieron? Y es raro que no haya hablado de los subsidios. No es raro, bueno. Podía haber llamado la atención que no haya hablado de los subsidios porque hubo un cambio fundamental
los subsidios. Porque el gobierno decidió que ahora los subsidios no son algo que cae como la lluvia del cielo y que vos por el solo hecho de vivir en el AMBA tenés un subsidio, sino que vos tenés que pedirlo. Que el que no lo pida, no lo va a tener. Y que el que lo pida va a tener que demostrar que está en la situación para tenerlo. Bueno, ese es un cambio filosófico muy, muy grande que hubo. Yo no creo que la segmentación deje solo al 10% sin subsidios. Yo creo que van a ser mucho más. Yo creo que cuando termine todo esto, más o menos el 25-30% de los argentinos no van a tener subsidios. Yo creo que está bien. Yo creo que está bien porque 25-30% de los argentinos gasta 10.000 pesos por mes en internet, cable, celular, llena los restaurantes. 5 millones de personas salieron de turismo el fin de semana largo. Es decir, a mí me parece bien que un Estado que necesita guita, por ejemplo, para subir el monto de la tarjeta alimentar, cosa que yo vengo insistiendo, yo creo que ya la tarjeta alimentar debería tener una relación con algo que lo indexe mensualmente, ¿no? Claro. O sea, un Estado que necesita, que tiene tantas necesidades para abastecer a un pueblo empobrecido, y que además está en el medio de una pandemia, de una guerra, no puede estar subsidiando a gente que no lo necesita. Ahora, la información que me dieron a mí antes de que subiera Cristina, porque yo quería saber si iba la de los subsidios, era que está de acuerdo Cristina con este cambio que hubo. ¿Sí? No con la suba de tarifas, porque son dos cosas distintas. Una cosa es si subí las tarifas o no subí las tarifas, y otra cosa es si de ahora en más los subsidios los va a tener todo el mundo o los va a tener solo el que lo pida y demuestre que lo necesita. Es un cambio no solo filosófico, digamos, va a haber un cambio en el gasto a mediano plazo importante ahí, porque va a haber un montón de gente que va a dejar de tener subsidios. Uh-huh. Y claramente Cristina está de acuerdo con eso. Por un lado porque me lo dijeron, pero además fíjense que no habló de un tema tan importante como ese. Lo dejó pasar. Lo dejó pasar. Es decir, criticó las cosas con las que está en desacuerdo. Uh-huh. La que está de acuerdo no las criticó, ¿no? Pero bueno, hay lugares en donde hay un desencuentro muy grande, ¿no? Entre, no sé cómo lo ven ustedes, entre la política económica y la actitud. Ella habló de esa palabra, actitud. Sí, voluntad. Claro, la voluntad de confrontar, si querés, ¿no? Ella dice que no hay que confrontar, que se puede simplemente discutir con los empresarios, que me parece que es muy distinta entre Alberto y Cristina. No veo esa voluntad en Alberto, y me parece que esas diferencias se van a mantener. Mira, si Cristina no fuera Cristina, es decir, si no hubiera sido 2 veces presidenta, quizá esto sería una cuestión de pareceres simplemente, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que a través de Cristina habla la experiencia de la gestión con esos mismos empresarios, porque cuando Cristina era presidenta tenían los mismos empresarios, los mismos oligopolios, pero evidentemente el trato era otro y los resultados también fueron otros. Yo siempre me acuerdo cuando Axel fue a la televisión un día y planteó que algo con relación a Roca, con los hornos de fundición de Roca, que se armó un escándalo, ¿no? Porque obviamente ya estaba la operación en contra de Axel, de que era soviético, esto, aquello, lo otro. Pero, había una disposición del Estado a discutir con esos sectores y no solamente aceptar la supremacía fáctica, digamos, de ellos. Eso sí, por eso creo que siempre, nosotros me parece que Cristina está en una categoría muy difícil, porque no hay quien pueda en un punto tener más experiencia que ella por la cantidad de años que transcurrió lidiando con los mismos factores de poder, ¿no? Yo me imagino que hoy, con el avance del poder de las corporaciones en el mundo, todos los presidentes deben estar ante esa disyuntiva, ¿no? Seguro. En este momento hay un desafío muy, siempre lo hubo, pero hoy hay un desafío muy potente de las grandes corporaciones. Nosotros no tenemos a ninguno de los grandes viviendo acá. Escúchame, es el otro, el movimiento EBITDA, ¿no? Que en algún momento ella plantea las ganancias extraordinarias que antes del pago de impuestos, ¿no? Que tuvieron estas corpos, que la mayoría son aparte oligopólicas en distintos rubros, y ella también apuntó ahí, Maca Pérsico, todo eso sí, pero ahí apuntó también. Me parece que a esas corpos no les gustan que se las señale de ese modo, ¿no? No, y yo, a mí,
me gustaría plantearlo como que Cristina está siempre en la búsqueda de eso, porque Cristina confrontó con las corporaciones durante su gobierno. Sí. Y cuando yo le hago el primer reportaje, yo le hice 3 reportajes en 2016, Sí. y le digo una autocrítica, y todos los pensaban que iba a decir me arrepiento de los Bolso López, qué sé yo, Sí, qué sí. tiene que ver ella con los Bolso López, ¿viste? Bueno, ella dijo, y la verdad es que yo le hice ganar mucho dinero a los empresarios argentinos y tuve una mala relación. Y yo, si volviera, intentaría que ellos entendieran que yo no estoy contra ellos, ¿no? Y habló algo así como de la comunidad organizada. Y vos fijás, os quiere decir que ella tiene la intención de mejorarla. Si vos, cualquiera que lee los diarios sabrá que hubo una serie de escenas interminables entre Máximo Guado y los empresarios argentinos en los últimos años. Uh-huh. Y es decir, ha habido una búsqueda de mejorar la relación y por momentos debe haber como una frustración, ¿no? Decir, mira, nosotros no sabemos qué hacer con estos muchachos. Otra vez los estamos haciendo millonarios. Y andan por los canales de televisión diciendo que nosotros somos... no, y hacen lo que quieren, ¿no? Y qué sé yo, van a la justicia para... Ese dato que dio, yo no lo tenía, la verdad. Yo retomo esto de la frustración que decís. Yo particularmente, más allá de algún análisis técnico que ya hice, están haciendo acá en la mesa respecto de cuestiones del dólar me parece que donde hay como un enojo grande tiene que ver con la descoordinación y que explica un montón de las otras situaciones. Descoordinación explica lo que sucede con el dólar y las licencias automáticas y no automáticas, porque la verdad que el Banco Central le dice, no, esto es desarrollo dice, no, del Banco Central. A ver, se sientan, agarran el listado, es un nomenclador, no debe ser tan difícil, y vas tachando, esta entra, esta no entra, esta entra, importa, no importa. Lo mismo con el tema de los secretos bancarios, financieros y fiscales. En algún momento, bajo su gestión, allá por el 2013-2014, se había emplazado a la UIF por encima de ellos como un órgano que iba a coordinar precisamente esa información para luchar contra todo lo que tiene que ver delitos de lavado, más allá de si había un delito previo, o sea, delitos de lavado directos. Eso después, obviamente, con el macrismo es un abogado que había sido defensor del HBC por casos de lavado, o sea, realmente se desarmó y en algún momento estaría bien, digo, volver a generar esas jerarquías, valga la redundancia o como lo dije, digo, pero armar bien ese tipo de jerarquías para que ya sea la UIF o demás trabajen de manera coordinada para evitar, ya sea los problemas que hay con la sobreimportación o la importación o la sobrefacturación de importaciones, la evasión, que es el otro tema principal que aqueja a la Argentina y que sí tiene que ver con la discusión de hay presión impositiva o no hay presión impositiva y que tiene que ver con que solo la mitad lo paga. Hay una cuestión muy fuerte, muy, muy complicada de descoordinación. Y termina pasando en esto. Vos hablabas de las tarifas. Digo, después que se hace un anuncio, después de estar 1 año y medio trabajando por una supuesta segmentación, hubo periodistas que tuvimos acceso para hablar con algunos funcionarios de primera línea sobre cómo iba a funcionar. Y la verdad que no tenían en claro cuánto iban a recaudar, cuánto iba a aumentar la tarifa, a quiénes iban a alcanzar, a cuántos no iban a alcanzar. Se mezcla porcentajes de personas respecto a hogares, porque probablemente sí alcance, si todos se anotan, en el ideal al 10%, pero de las personas. Pero como se toman los hogares, porque eso sí lo pueden saber, el 10% de las personas gana tanto, lo hemos dicho acá, el 80-90% gana menos la canasta básica. Bueno, sabés que hay un 10% seguramente que gana por encima de los 360.000 pesos. Personas. Vos lo vas a tomar como hogar, entonces seguramente sea más de un 10% de los hogares, y ahí sí coincido, seguramente sea un 20 o un 25% de hogares compuestos por más de una persona que gana o que es parte de ese 10%. Porque sumados, ¿entendés? Digo, vas a tener un poco de todo. Entonces, como se es neto de hogares, seguramente incluya a más hogares y por tanto a más personas también que lo pagan, ¿no? ¿Se entiende? Digo, pues no es que
va Yo lo sobre que creo tu que tarjeta. No muchos se no está se van a- subvencionando la demanda muchos- como dice Nico. Nico dice, bueno, ahí perdóname con esto, no me mires, pero digo, te interrumpo con esto. Nico dice, bueno, ahí tenés que subvencionar la demanda. Y esa es una manera en la cual vos te aseguras que llegue a esa cantidad de personas. Entonces hay descoordinación y también una cuestión de mucho sobre el pucho, ¿no? Es mucho ahí, no me sale el término. Improvisado, gracias. Por favor. Ahora, vos fijate que el tema de la segmentación, ¿se acuerdan de la sintonía fina? Sí. ¿En qué año fue eso? 2011. 2012 en realidad. Principio de 2012, después de la Quiere decir que hace 10 años que estamos estudiando cómo hacerlo. Sí. Yo renuncié a los subsidios en aquel momento. Yo también. Éramos 20, creo que 18.000 fuimos los Sí, otros. estaba Sloto, me acuerdo. Querido Sloto. Víctor Hugo. Claro, Víctor Hugo. Éramos todos periodistas. De los nuestros. Pero todo el día decíamos que estaba mal. Fuimos, le pusimos el cuerpo a la Claro. obvio. Claro. Me acuerdo que el doctor Aldo Ferrer dijo que estaba muy mal eso. Mirá. Porque tenía que ser el Estado el que tomara las decisiones, que el Estado nunca tenía que perder su responsabilidad y que no tenía que depender de los ciudadanos de renunciar o no. Me pareció muy interesante. Lo que te quiero decir es que se han probado muchas cosas, Sí. ¿no? Sí. A mí está absolutamente apresurada, ¿no? Una decisión tomada de un día para el otro, me parece la mejor. Decir, bueno, anótense, y entonces yo voy a ver quién lo merece y quién no. Voy a decir, ¿va a haber alguna injusticia? Bueno, más injusto que gastemos el 3% del PBI en subsidiar a un montón de gente que no lo necesita, ¿no? Es que creo que un poco el trasfondo, si uno empieza a hacer lectura ya de segunda y tercera línea de lo que dijo Cristina ayer, básicamente fue, uno puede hacer y equivocarse, lo que no es aceptable es que no se haga. No, creo que hubo un reclamo de mayor actividad, de mayor reacción, que detrás de todas esas, de toda esa explicación que dio, por ejemplo, respecto a la deuda tomada por el macrismo como principal motor de la inflación, básicamente lo que está diciendo es, acá no alcanza con calmar la macroeconomía para que se vaya la inflación, porque vos podés tener la macroeconomía calmada, pero seguís teniendo 40.000 millones de vencimientos con el FMI y otros 100.000 millones más con los privados en los próximos 10 años, con lo cual la expectativa de que los dólares no te van a alcanzar va a seguir estando ahí mientras esté ahí esa deuda, por más prolijo que seas macroeconómicamente, con semejante deuda por delante, siempre esa expectativa vas a tener. Entonces, si tu única estrategia es calmar las aguas, bueno, podrás tenerlas calmadas 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero en algún momento va a venir una ola y te va a voltear, porque estás en el medio de un tsunami. Y además se van a encargar de, además que las aguas no estén quietas. Así, absolutamente. Fíjate ahora lo que está pasando. Te aprobaron el acuerdo con te aprobaron la primera revisión, te dijeron que está todo ok, y te tienen, no voy a decir cómo, ni porque agarrado de los huevos, agarrado de la bola, con que ahora nosotros pagamos antes, ellos todavía no terminaron de decidir, entonces tenés que poner 2 palos 900 de vencimiento del fondo, y ellos después ven cuando te mandan los 4.000. Otro pasaje. Y en el medio te generan tensiones y ruidos, y es lo que se había criticado en un momento del acuerdo, ¿no? Esto de tenerte todo el tiempo agarrado, tal cual. Ayer agarrado de ya la dijo, pata porque no sabes qué te va a pasar. Ayer ya dijo explícitamente, todos los acuerdos los hace el FMI y dice que que lo propusieron los funcionarios locales. Claro. Ahí hubo un palo nuevamente a Guzmán, claro. Así. Te hacen creer que lo definiste vos, Sí. ¿viste? Cuando te dicen, es por acá, es por acá. Sí, 2 cositas más que tomé nota y que me parecen relevantes para hacer una lectura política de lo de ayer. Primero, y teniendo en cuenta, digamos, lo que es esta idea de dejar atrás este esquema de planes sociales, que es el esquema post-2001, digamos, que fue creciendo, que se volvió mucho más grande, pero que es ese esquema, es que ayer, un ratito antes de que Cristina diera su discurso, hubo un acto de Patria Grande por el proyecto de salario básico universal, y uno de los oradores fue el Cuervo Larroque. ¿Sí? Ahí hay una señal política clara hacia un esquema distinto, porque el salario básico se parece más a una UH, es un programa universal. No está mediado
por las organizaciones sociales. Estaba Grabois al lado. Estaba Grabois al lado, así es, sí, porque él es uno de los que lo propone. Digo, esa puede llegar a ser una de las salidas que veamos en los próximos meses respecto a la situación de los planes. Y la otra, que no tiene que ver tanto con lo que dijo Cristina, sino con lo que se dijo alrededor de ella, vos lo mencionabas al principio del pase, Roberto, esta expectativa que generó el triunfo de Petro, de decir, bueno, a ver, que sea Cristina, ¿no? Si Boric pudo ganarle en un balotaje a Cast, y Petro pudo ganarle en un balotaje a Hernández, y si Lula le puede ganar en un balotaje a Bolsonaro, que sea Cristina y que no sea otro. Y es una lectura sumamente interesante y que tiene un montón de aristas evidentemente muy atendibles. Hay un detalle que se está pasando por alto de esa lectura. Boric, Petro, Lula son todos opositores. En América Latina, el último candidato presidencial oficialista en ganar una elección fue Mario Abdo Benítez de Paraguay en el año 2018. Podemos contar a Evo en el 2019, que la ganó y no lo dejaron asumir. Pero desde que empezó la pandemia, en América Latina, un oficialismo nunca ganó una elección presidencial. Entonces, y en el mundo pocos. Y en el mundo pocos. Pero digo, uno puede leerlo como el auge de la izquierda, o también puede leerlo como todos los oficialismos están perdiendo sus elecciones. Y digo más. No, pero no es lineal, porque oposiciones, o sea, un oficialismo va a una elección y tiene 4 opositores. Y ganaron en toda la izquierda. Sí, es cierto, eso es cierto. Eso puede tener que ver por méritos de la izquierda o porque la derecha fue dividida a esas elecciones. Porque hay otro dato que quiero agregar. En las últimas 3 elecciones más importantes que hubo en la región presidenciales, que fueron Colombia, Chile y Bolivia, el oficialismo ni siquiera llegó al balotaje. El oficialismo ni siquiera llegó al balotaje. Seguí tirando optimismo vos, ¿eh? Y bueno, pero yo estoy obligado a ver los dos lados del espejo. Bueno, por eso Cristina hace oposición. Igual, a ver, para matizar un poco ese pesimismo, Argentina va a ir ya con 2 años de pospandemia encima. Digamos, si esto tiene que ver con la pandemia, hay tiempo para darlo vuelta. Pero de nuevo, volviendo al mensaje de Cristina, para dar vuelta a eso hay que empezar a activar el músculo, a mover. No por inercia o por esperar a que se calmen las cosas, no va a cambiar nada. Bueno, se mueve, Cristina se está moviendo. Cristina se está moviendo. ¿Vos querés oficialismo en el frente de todo hay? ¿Querés oposición en el frente de todo hay? Todos los climas. Todos los climas, los 4 climas. Peronistas somos todos. Es así. Algunos hacen de oficialista y otros de oposición. Tal cual, ¿no? Está bueno, qué sé yo. Hoy te digo, hablamos hace un ratito, ¿viste? Con Ferraresi, y Ferraresi dijo que estaba bien, digamos, ¿no? Que estaba bien lo que hacía el gobierno, estaba bien lo que decía Cristina. Bueno, también es una manera de ver lo que es evidentemente una confrontación de ideas dispares, en un clima tenso, dentro de una coalición que sabemos cuál es el origen y el derrotero que está teniendo, pero yo no descartaría que todo eso después se vuelva a reunir en algún punto, ¿viste? No, quizá claro. no sea del todo el que Cristina quiere y quizá no sea del todo el que Alberto quiere. Pero me parece que no hay destino para la desunión o la ruptura, ¿no? Cosas que en algún momento se agitaron quizá con más verosimilitud, ¿no? Pero hoy yo creo que todos están muy claros que el peronismo unido tiene un piso que si la derecha va dividida tiene chances de reelegir. Quizá, precisamente por ese peronismo, quizá una izquierda perdería. Pero un peronismo, viste, que siempre abraza todo, que oferta, tiene una multioferta, quizá atrape eso y consiga una victoria. Y hay que aprovechar que están distraídos hablando de un avión de no sé qué cosa y empezar a hablar de los temas que le importan a la gente. A ver inflación. Cristina habló de la inflación. Inflación. Sí.